Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva sesión, la sesión número 29 de este curso de inglés, en la que estaremos aprendiendo dos temas bien importantes, los cuales son el gerundio y el infinitivo. Entonces vamos directo a los temas. Lo primero que vamos a decir es que tanto el gerundio como el infinitivo son maneras de usar los verbos. Hasta el momento hemos aprendido a usar los verbos dependiendo de los tiempos. También hemos usado verbos en los verbos modales. Entonces veamos el primer tema de hoy, que es el gerundio. Ustedes se van a dar cuenta cuando hay un gerundio, básicamente por la terminación de los verbos en ing. Cuando un verbo termina en ing, como singing, eating, walking, está necesariamente en gerundio. Tenemos algunos ejemplos. Ella está cantando, verbo terminado en ando. Comer saludable ayuda a sentirnos mejor. En este caso ya no termina en ando, yendo, y esa a veces es una falla de los estudiantes, el pensar que el gerundio solamente es cuando termina en ando, yendo. Aquí vemos una excepción, un cambio, y vamos más adelante a ver por qué. Tengo un bote de pesca. Aquí diremos, bueno, ¿dónde está el gerundio? Vamos a mirar que el propósito del bote es para pescar. Ya habíamos visto atrás cuando miramos las cualidades que hay unas cualidades de propósito. Y las cualidades de propósito son verbos en ing. Eso lo vamos a recordar hoy. Él es muy bueno en correr. Vamos a ver que esta estructura se la utiliza con ing. Cantar sin calentar tu garganta es dañino. Es un ejemplo parecido al que teníamos acá arriba. Comer saludable ayuda a sentirnos mejor. Es la misma estructura. Entonces ahora sí miremos cómo se usa el gerundio para poder formar frases como en los ejemplos. Entonces aquí tenemos 5 formas de utilizar el gerundio y son reglas gramaticales. La primera forma en que se utiliza el gerundio después de ciertos verbos, es decir, demos clic aquí y vamos a ver que hay unos verbos aquí a la izquierda y después de esos verbos entonces tiene que necesariamente haber un gerundio. Tenemos en los ejemplos, she denied, viene de este verbo acá, que es el verbo deny. Ustedes pueden colocar su mouse o dar clic en el celular y pueden tanto escuchar como mirar la traducción de ese verbo. She denied sería la conjugación en el pasado. Ella negó. Y entonces la regla me dice, bueno, después de este verbo tiene que haber un verbo con gerundio. Y es verdad, she denied knowing. Ella negó saber anything about it, cualquier cosa acerca de ello, o ella negó saber algo acerca de ello. Segundo ejemplo, the team escaped. Escape viene del verbo escape, que significa escapar, está acá en la lista, por lo tanto el verbo que sigue es gerundio. The team escaped losing the final game. El equipo escapó de perder el juego final. Emails don't stop coming. Stop también lo encontramos en la lista, significa detenerse o dejar de o parar de hacer algo. En este caso, parar de llegar. Los correos electrónicos no paran de llegar, ¿verdad? I miss being. Miss se encuentra dentro de la lista, lo vemos acá. Significa extrañar o fallar. En este caso, extrañar. I miss being with my family. Extraño estar con mi familia. Y así con los demás ejemplos. Los verbos coloreados están en la lista de la izquierda, por lo tanto los verbos que le siguen tienen que terminar en gerundio. Let's postpone living until tomorrow. Pospongamos salir hasta mañana. He quit smoking long ago. Él dejó de o él renunció a fumar hace mucho tiempo. I regret telling him my secret. Me arrepiento de contarle mi secreto. She suggested going to a movie, right? Ella sugirió ir a una película, ¿verdad? Entonces recordemos la regla. Después de cualquier verbo de los de la izquierda tiene que ir un gerundio. Fácil. Siguiente regla. Después de las preposiciones. Por eso ya vimos varias de las preposiciones en 2 de las sesiones anteriores. Y recordamos aquí algunos. Before, por ejemplo, significa antes. By significa a través de o por. Y after significa después. Veamos los ejemplos teniendo en cuenta la regla. Después de una preposición tiene que ir un gerundio. Before, la preposición. Finishing, el gerundio. Antes de terminar, my homework, mi tarea.
I went to the park for a walk. Fui al parque a dar un paseo. We often find inspiration. A menudo encontramos inspiración by looking at beautiful artwork. Mirando o a través de mirar hermosas obras de arte. She went to school before. Ella fue a la escuela antes de playing soccer. Jugar fútbol. ¿No es verdad? Y por último, if I had studied, si yo hubiera estudiado, esto es usando el tercer condicional, had más el participio pasado, eso es pasado perfecto. After listening to the teacher, después de escuchar al profesor, después sería la preposición, listening sería el verbo en gerundio. I would have to study less, yo tendría que estudiar menos. Esa es la segunda regla. Vamos con los ejemplos de la tercera regla. ¿Cuándo ocurre? Cuando el gerundio es el sujeto o el objeto de una oración. En la oración de acá arriba encontramos red. Red es un color. Podríamos tomarlo como una cosa. Red is my favorite color. El color rojo es mi color favorito. ¿Qué pasa abajo? Jogging is my favorite way. La estructura, si la comparamos la de arriba con la de abajo, es la misma. ¿Qué cambia? Que abajo, en lugar de una cosa, tenemos un verbo. Entonces, red se puede tomar como una cosa. Jogging es un verbo, pero se puede tomar como una cosa. Y aquí se convierte en el sujeto de la oración, porque es el que hace algo. Arriba, red es. El color rojo es. Abajo, jogging es. Correr o trotar es. Es decir, que los verbos pueden realizar cosas. En este caso, el verbo ser. Es por eso que los verbos pueden ser cosas y ser sujetos dentro de la oración. Cuando son sujetos dentro de la oración, los verbos tienen que ser gerundios, es decir, terminarse en ing. Entonces, jogging is my favorite way to stay fit. Trotar es mi forma favorita de permanecer en forma. En el siguiente ejemplo pasa lo mismo. Un carro es un medio de transporte. A car is a means of transportation. Y es la misma estructura. Is a tenemos arriba, is a tenemos abajo. ¿Qué cambia? Que acá abajo estoy usando cooking, que es un verbo, como una cosa. Y en sí, la cosa es todo lo que está desde cooking hasta meals. ¿Por qué? Porque dice cocinar comidas deliciosas o cocinar delicioso es. Todo eso es. Todo lo que está antes del verbo ser sería el sujeto de la oración. Es decir, la persona que hace algo. Y en este caso, lo que hace algo es un verbo. Por eso es extraño entender este concepto. Podríamos decir que cuando un verbo comienza una oración y está en gerundio, es en realidad un sujeto. Entonces, cooking delicious meals, cocinar delicioso, esa skill es una habilidad I enjoy developing, que yo disfruto desarrollar. ¿Qué pasa ahora en los dos ejemplos siguientes? They practice playing the guitar every day. Ellos practicaron tocar la guitarra todos los días. ¿Qué pasa? Playing no está comenzando la frase, por lo tanto no es un sujeto. Además lo corroboramos porque they es el sujeto. They es un pronombre y los pronombres son los perfectos para ser los sujetos de las oraciones. They, he, we, I son sujetos dentro de las oraciones. Y aquí los tenemos en estas dos últimas frases. Por lo tanto, sujeto ya no nos falta. Ahora entonces, ¿qué pasa o qué papel está jugando playing en esta frase? Está jugando el papel del objeto, lo que en español diríamos predicado. Y el predicado simplemente es lo que se dice de los sujetos, es decir, ¿qué estoy diciendo de ellos? ¿O qué estoy diciendo de they? Que practicaron tocar la guitarra todos los días. En este caso, entonces, los verbos pueden estar, como lo vimos arriba, siendo sujetos o como lo estamos viendo aquí abajo, como objetos de la oración. Siguiente ejemplo sería He admitted making a mistake in the report. Él admitió cometer un error en el reporte. La misma cosa. Ya tenemos una persona, por lo tanto aquí making pertenecería al objeto de la oración. Veamos la siguiente regla. Cuando estamos en los tiempos continuos, vamos a encontrar verbos con gerundio.
Y es verdad, si recordamos los tiempos continuos, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, decíamos yo estoy comiendo, yo estaba durmiendo, yo estaré estudiando. Por lo tanto, son verbos que terminan en ando o endo y son gerundios. En la primera frase tenemos un pasado continuo, pero porque está dentro del segundo condicional. If I were working late, si yo estuviera trabajando hasta tarde, I would drink a lot of coffee. Yo tomaría un montón de café o mucho café. Segundo ejemplo, she was studying for a difficult test last night. Ella estaba estudiando para un examen difícil la noche anterior o anoche. Tercer ejemplo, I am gonna cook some delicious food tonight. Voy a preparar comida deliciosa esta noche. Por último, he is generally working at 10 a.m. Él está generalmente trabajando a las 10 de la mañana. Como última regla dentro del gerundio tenemos, se usa el gerundio como una cualidad. Y ahí tenemos que irnos hasta atrás, hasta la sesión 6 o 7, en donde recordaremos los órdenes de las cualidades. Y decíamos que el orden número 10 es cuando usamos el verbo en gerundio como una cualidad de propósito. Dripping, fishing, hiking, barking y otros son verbos que se transforman en cualidades. Cuando un verbo se transforma en una cualidad, es un gerundio. The dripping faucet kept me awake all night. El grifo que gotea, o el grifo goteante también se puede decir, me mantuvo, kept me mantuvo awake, despierto, all night, toda la noche. I went to the seaport to see some fishing boats. Yo fui al puerto a ver algunos barcos de pesca. We were looking for some hiking boots. Estábamos buscando algunas botas de montaña. The barking dog woke up the entire neighborhood. El perro que ladraba o el perro ladrante despertó a todo el vecindario o al vecindario entero. Esas serían las formas en que se usa el gerundio. Ahora veamos las formas en que se usa el siguiente tema, que es el infinitivo, que es otra manera de usar los verbos. Si el gerundio usaba ing, diremos que el infinitivo, un verbo que tenga to antes, to go, to play, to be, to stay, to get, to speak, todos esos son verbos en infinitivo y están en su forma base. Ahora veamos las reglas del infinitivo entonces. Como miramos en el anterior tema, después de ciertos verbos se usa infinitivo. Entonces veamos el primer ejemplo. Jack hopes. Jack espera. Hope está dentro de los verbos de la izquierda, por lo tanto, después de hope solamente puede haber un infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Cuando pongo to antes de otro verbo. Entonces Jack hopes to arrive. Arrive no nos importa, puede ser cualquier verbo aquí, pero lo que nos interesa es que después de hope tiene que ir un to. ¿Por qué? Porque después de cualquier verbo de los que están en la lista tiene que ir un infinitivo. Entonces, Jack hopes to arrive next week. Jack espera llegar la próxima semana. Siguiente ejemplo. I can't afford to buy it. Afford está dentro de la lista, por lo tanto lo que sigue es infinitivo y significa no puedo permitirme económicamente comprarlo. He asked to come with us. El verbo ask está dentro de la lista, por lo tanto lo que sigue es infinitivo. Él pidió venir con nosotros. She claims to be a famous person. Claim está dentro de la lista, por lo tanto lo que sigue es infinitivo. Ella afirma ser una persona famosa. Y lo mismo pasa con los ejemplos siguientes. I need to have your opinion. Necesito tener tu opinión. We prepared to welcome them. Nosotros nos preparamos para darles la bienvenida a ellos. I refuse to believe his story. Me rehúso a creer su historia, la historia de él. I want to tell you something. Yo quiero contarte algo. La siguiente regla, después de las cualidades va un infinitivo. Veamos las cualidades. Difficult, cualidad. Hard, cualidad. Easy, cualidad. Good, cualidad. Después de estas cualidades va infinitivo.
It's difficult to believe that. Es difícil de creer eso. That's hard to understand. Eso es difícil de entender. It has been easy to do. Esto ha sido fácil de hacer. It's good to know about you. Es bueno saber acerca de ti. Es bueno saber de ti. La siguiente regla nos dice que uso el infinitivo para indicar propósito. ¿Qué es el propósito? Para hacer algo. Por ejemplo, voy a la casa a dormir. Voy a la tienda a comprar. Voy a la escuela a estudiar. Cuando tengo esos propósitos, muy seguramente en el inglés tendremos un infinitivo. She went to the store to buy groceries for the week. Ella fue a la tienda para comprar abarrotes o para hacer el mercado para la semana. I had studied hard to excel in my exams. Yo había estudiado muy duro, pasado perfecto, para destacarme en mis exámenes o para pasar mis exámenes también. Do you exercise regularly to maintain good health? ¿Te ejercitas regularmente para mantener buena salud? He joined the workshop to improve his photography skills. Él se unió al taller para mejorar sus habilidades en fotografía. Por último, tenemos esta regla que nos dice que a veces el infinitivo puede ir sin to, es decir, puede ir sin la partícula to, pero es muy excepcional y veremos aquí cuándo. Entonces, la primera parte, es un error usar el infinitivo con to luego de los verbos make y let. Es decir, no puedo decir make to go, make to play, make to live, let to know, let to be, let to get. Sería una falla. Lo que es correcto es let go, let play. Veamos los ejemplos. He doesn't let me use. No diríamos he doesn't let me to use. Él me permite usar his computer, su computador. They make me smile. Ellos me hacen reír all the time, todo el tiempo. Y además, ¿cuándo puedo usar el infinitivo sin to? Cuando usamos verbos de los sentidos, preferencialmente el verbo oír y el verbo ver. Entonces, los ejemplos. I heard him admit. No diríamos I heard him to admit. Sería una falla. Yo lo oí admitir his mistake, su error. She saw you eat the pancakes. Ella te vio comer los pancakes. Y eso es todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto. 'Cause all of us are animals, animals. So many animals, animals.